gracias por todo lo que hay para nosotros en el futuro, Señor. Oramos por el tiempo presente, Dios, para que tu misericordia siga extendiéndose, Señor, sobre el mundo y también sobre nosotros, Dios, cada día, Señor. Para que nos des de ti, para que nos llenes, para que nos bautices, Señor, para que nos ayudes a vivir cada día como si fuera el último día, Señor, esperando el glorioso regreso tuyo, Señor, a buscarnos, Señor, para luego volver contigo también. Padre, gracias por eso. Oramos en esta mañana por los enfermos que hay en medio de nosotros, Dios, para que tú los sanes, Señor, para que tú hagas milagros, Señor. Oramos por los que no están con nosotros, producto también de las enfermedades, para que también tú les levantes pronto. Oramos por los que están de viaje, también de los diversos lugares donde han ido a vacacionar también, para que los traigas con bien, Señor. Y amado Dios, gracias, Dios. Yo simplemente quiero darte las gracias, Dios. Quiero rogarte esta mañana también por América, Señor, para que tú la sostengas en este tiempo de soledad, Señor. Que ella de verdad pueda tener la esperanza que tenía su esposo, Señor. Oramos por ella, oramos para que en ella se cumpla lo que creemos, Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Oramos por ella, Señor. Oramos para que tú pongas en ella un deseo de estar en esta tu casa, Señor. Y te damos las gracias, Dios, por eso, Señor. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te pido que me ayudes, Dios, a exponer lo que tú has puesto en mi corazón ya y enséñanos, Padre, y ayúdanos a oírte también, Señor. Que no solo seamos personas que oigamos, pero no hacemos, Señor, sino que ayúdanos a oír y a hacer. Y te pedimos tu ayuda, Señor. Sabemos que esto no es algo fácil ni sencillo. Hay una gran lucha, Señor. Hay una gran batalla que se ejerce cada día. Pero te damos gracias porque, como tú nos has enseñado, contigo somos más que vencedores, Señor. En Cristo todo lo podemos, Señor. Y te pedimos, Dios, te pedimos que esas cosas estén en nosotros, que tengamos esa capacidad también de reconocer, como ellos reconocen y tu palabra reconoce continuamente que tú estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que nos vas a exponer. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, Apocalipsis capítulo 13. El apóstol Juan está recibiendo de parte del ángel que ha enviado Cristo a decirle las cosas que han de acontecer en el futuro. Una de las cosas interesantes con el Señor Jesús, con los discípulos, que en muchas ocasiones les dijo cosas y les dijo, yo les estoy anticipando estas cosas para cuando ustedes vean que estas cosas ocurren, vean que yo no les he mentido en nada en realidad, que todo lo que yo les digo es verdad. Y como hemos dicho todo este último tiempo, la única fuente que tenemos de verdad es la palabra de Dios. No hay otro lugar donde podamos acudir nosotros por la verdad. Este capítulo en particular es un capítulo que habla bastante del engaño. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno
lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su nombre es 666. El capítulo anterior nos hablaba acerca del dragón y nos hablaba acerca de la batalla que había en el cielo. Y también el capítulo establece con bastante claridad la función de lo que hace Satanás, que es engañar al mundo entero. Entonces, el engaño, de alguna manera, es algo que está latente en el mundo en general. Todo lo que es información hoy día está de alguna manera manejado por las personas, al punto que, como hicimos en algún momento, una de nuestras personas de gobierno anduvo en el mundo entero tratando de gestionar un control sobre la forma de comunicación. ¿Producto de qué? De todas las noticias falsas que se están levantando día a día. Son muchas las personas que lamentablemente a veces dicen, bueno, Facebook lo dice, o YouTube lo dice. La gran mayoría de las cosas que están ahí son mentiras. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, este último tiempo han estado ocurriendo algunas cosas, sobre todo en Estados Unidos. En nuestro país no sé si se ha dado todavía, que tiene que ver con unos globos, ¿no es cierto?, que han estado apareciendo y un montón de cosas. Y hace pocos días una de las, no sé si ministras, cómo llamarlo, de las personas de gobierno de John Biden, se burló un poco de uno de los generales que estaba haciendo un poco presencia o diciendo que estaban los alienígenas de alguna manera apareciendo. Ahora, cuando uno habla de engaño, una de las cosas que hay que entender es que detrás de eso están los gobiernos también. Los gobiernos lamentablemente están engañando a las personas. Y hace pocos días miraba a uno de los pastores de una de las capillas del sur de Estados Unidos que le gusta mucho la profecía. Y él siempre está trayendo videos y tratando de extraer noticias reales, genuinas de situaciones. Y mostraba un video, él decía que no tenía mayor conocimiento de eso en realidad, en el sentido de poder decir quién era o cuándo era, pero mostraban un video que no era nuevo, y era un video de un señor, no sé si, vuelvo a reiterar, si era una persona de gobierno, un senador o uno de estas personas, que lo habían llevado a un lugar en Estados Unidos donde lo hicieron bajar a un hangar, y en ese hangar de repente a él le muestran un avión que es uno de los aviones, se supone, más sofisticados y más tremendos que hay. Y este hombre dice que lo ve y se impresiona, pero luego su impresión es mucho mayor cuando le dicen que eso es un holograma. Lo que él estaba viendo como algo tan real era un holograma. Ahora, se supone que hace pocos tiempos, y esto algunos por eso sugieren, y esto es interesante de qué punto de vista, siempre se ha dicho y se ha establecido que una de las cosas que va a ocurrir cuando la iglesia sea sacada de este mundo es que le van a adjudicar eso a los ovnis. Algunos dicen, por eso yo no puedo dar ciencia cierta si esto es verdad, que el año 2024 va a ser un año como muy potente con respecto a esto. Porque va a ser un poco un año en donde a lo mejor, dice, los alienígenas van a aparecer sobre este mundo. Y eso va a traer como consecuencia un gran caos, y ese gran caos va a traer como consecuencia que los gobiernos del mundo se unan para procurar tener un solo gobierno que luche en contra de estos alienígenas. Ahora, cuando uno piensa en estas cosas, por ejemplo,
Algunos de ustedes se acordarán, en los años 1930 había un señor muy famoso que hizo un programa de radio. Un programa de radio tan real, que la gente que lo escuchó, digamos, se volvió loca en realidad, digamos, todos perdieron el control. Entonces, si tomamos un poco esto con respecto a los hologramas, todo tipo de cosas, dice que a lo mejor ellos van a hacer que en el cielo aparezcan cosas de esa naturaleza, pero que no van a ser reales. Ahora, yo lo único que digo, realmente los engaños están a la orden del día. ¿Por qué? Porque si volvemos a mirar el texto nos habla de la Trinidad satánica, ¿no es cierto? El dragón, el anticristo y el falso profeta. Y el falso profeta se caracteriza porque dice que engaña a los moradores de la tierra. El capítulo 12, si lo miramos así de manera rápida, por favor, hacía mención de lo mismo con respecto a el dragón o a Satanás, que luego le llama diablo también, dice ahí, que dice que fue lanzado luego, dice, voy a leer el verso 8 del capítulo 12, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ello en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y aquí lo identifica, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra. Cuando uno va a la respuesta que Jesucristo le da a los discípulos, no se olvide que los discípulos también, como mucha gente, estaban preocupados, particularmente ellos estaban preocupados porque ellos tenían un gobierno dictatorial sobre ellos, que lo tenía oprimido, que era el gobierno romano, y a ellos se les había prometido que iba a venir un libertador. Por eso a ellos le preguntan a Jesús constantemente, ¿nos liberarás ahora? ¿Establecerás ahora el reino? Porque eso estaba en la mente de ellos. Y es cuando Jesús le da todo el sermón de Mateo 24, porque ellos hacen 3 preguntas allí. Y dice el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ya hay 2 palabras aquí que se repiten. Primero, lo que va a ocurrir con ellos, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros, se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, nuevamente engañarán a muchos. Otra de las palabras que se usa mucho en el Nuevo Testamento es mucho. Lamentablemente dice que pareciera que son muchas las personas que van a ser seducidas por Satanás o por todos estos engaños. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra oída no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Aquí no le está hablando a la iglesia, está hablando a Israel. Nosotros no guardamos ni el sábado, ni tenemos el templo como ellos tienen. Y dice, hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días se han acortado. Entonces si algunos dijeran, mirad aquí está el Cristo, mirad allí, no lo creáis, porque se levantarán nuevamente falsos cristos, falsos profetas, gran señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes.
Así que si os dijeren, mirad, ahí está en el desierto, no salgáis, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cualquiera que estuviera en el cuerpo, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, lo importante de esto, ¿qué es lo que es? Lo vuelvo a reiterar, y no solo aquí, sino que también los apóstoles hacen referencia en sus cartas a lo mismo, al engaño. Entonces, hoy día hay que tener mucho cuidado con respecto a eso, y sobre todo lo que escuchemos nosotros, o lo que podamos oír o ver, tenemos que hacerlo pasar por el filtro de la palabra de Dios. Yo siempre lo he dicho, cuando estaba muy de moda, hoy día no pareciera estar tan de moda, pero sí siguen estando presentes las iglesias falsas, sigue estando mucho la prosperidad, siguen estando habiendo muchos de estos movimientos. Y muchos de estos movimientos, la gran situación que ellos viven es que ocurren muchos milagros, entre comillas, entre ellos. Pero yo siempre lo he dicho y reitero una vez más, lo importante aquí no son los milagros, que es lo que se enseña después de los milagros. Si lo que se enseña después de los milagros no tiene que ver con la palabra de Dios, eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, siempre va a ser el filtro la palabra de Dios, ¿ya? No hay otra cosa. Entonces, por eso aquí el Señor claramente está mencionándonos, está diciéndonos acerca del tiempo. Él de alguna manera identifica a este individuo como el mundo no lo va a ver. Juan es el único que lo llama el anticristo. Él lo llama el falso, lo llama una bestia aquí en realidad. Ya vuelvo a reiterar, el mundo no lo va a ver de esa manera. El mundo lo va a ver totalmente diferente. Lo va a ver como realmente es, como un engañador. Eso es lo que dice el capítulo 12, el capítulo 9, es lo que habla aquí. El Señor Jesús en Juan 8:34 lo llama padre de mentira. Él durante todo el tiempo ha estado engañando a la gente. Y algo interesante con esto, que uno lo mira en las escrituras, que uno puede pensar que Satanás de repente no tiene mucho que hacer en medio del pueblo de Dios. Pero tal como lo mencionamos en un momento determinado, en medio de la cena del Señor, ahí estaba Satanás. En el momento que estaba celebrando la cena, Satanás estaba entrando, poseyendo a Judas. Digamos, de alguna manera entrando a él de una manera que no lo había hecho hasta ese momento. Cuando uno ve, por ejemplo, la iglesia del comienzo, la iglesia del libro de los Hechos, la historia cuando nos cuenta de Ananías y Zafira, cuando lo que le dice Pedro a ellos, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo y por qué permitiste que Satanás? El mismo Señor Jesús tuvo que decirle a Pedro en un momento determinado, apártate de mí, Satanás. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas en realidad. ¿Por qué? Porque de verdad Satanás obviamente al mundo lo tiene sujeto en su mano, y a quien trata de engañar, sobre todo, y como decía ahí el Evangelio, el Señor en Mateo 24, si es posible quiere engañar a los escogidos. Él quiere engañar. Ahora, sin lugar a duda, Él va a engañar al pueblo de Israel. No se olvide que el pueblo de Israel lo va a recibir a Él como si fuera el Cristo. Por eso Jesús dice en Mateo 23, 37 al 39, no me veréis hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre de mi Padre. Y en Juan 5, Él dice, a mí no me reciben, pero va a venir otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Entonces ese engaño ya está presente. Hoy día, vuelvo a reiterar, van a empezar a suceder una serie de cosas sobre el mundo para engañar al mundo, para preparar al mundo para lo que viene, ese momento en que Dios saque su iglesia de este planeta. Ahora, nosotros tenemos que tener claro lo que la Biblia nos menciona aquí. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es muy clara con respecto a este hombre, a esta bestia. Que aquí dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Esta no es donde aparece él originalmente. Si vamos al capítulo 6, por favor, del libro de Apocalipsis,
Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Son muchos los que se han sorprendido o se han confundido pensando de que este es Cristo. Pero cuando usted coloca en un lugar a este hombre y coloca en el otro lugar al verbo de Dios que está en Apocalipsis 19:11, usted se va a dar cuenta de las diferencias que hay entre estos dos individuos. Porque hay diferencias claras entre el de 19:11 y este del capítulo 6, a pesar que por lo que aparece aquí, o por como se nos muestra, pareciera que fuera el Cristo. Pero esto no es Cristo. ¿Por qué? Porque no se olvide que Cristo, cuando aparece por segunda vez en Apocalipsis 19:11 adelante, detrás de eso, ¿qué es lo que viene? Él va a parar la guerra y viene el juicio a las naciones y viene el reino milenial. Pero este individuo, cuando aparezca sobre este mundo, dice el verso 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando este individuo aparezca sobre la tierra, lo que va a acontecer va a ser algo totalmente diferente. ¿Qué es lo que va a ser? Primero, guerra. Ahora, reitero lo que yo he dicho en más de alguna ocasión. Para mí el capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 son los 3 primeros años y medio. ¿Por qué razón? Porque hay que entender algunas cosas. Vamos al 13 nuevamente, por favor. Dice, me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí hay un hecho muy significativo. ¿Cuál es? Que lo hemos dicho en más de alguna ocasión. Por eso la gran tribulación está dividida en dos. En 3 años y medio y 3 años y medio. Cuando se sienta Él, como le dijo Jesús, cuando veáis la abominación desoladora, huyan. Ahí está hablando a Israel. Reiteramos el capítulo 12, por favor, para que fundamentemos esto. En el capítulo 12 dice que apareció el dragón, ¿no es cierto?, estando encinta, quiere asesinar a Cristo y todo lo que acontece. Luego dice, arrastraba la cola, tercera parte de las estrellas del cielo, los demonios. Y dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Tan pronto como naciese, a ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su mujer y para su trono. Todo lo que hemos visto que ocurre con Cristo luego que resucita y va al cielo. Pero dice aquí el 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Es como dice Tesalonicense, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Entonces, por eso es importante hacer esta salvedad. Reitero, primero, el individuo de Apocalipsis 6 es el anticristo. Cuando aparece esta guerra que dice allí el segundo sello, lo dijimos el otro día. Si fuéramos al libro de Daniel, que no vamos a ir, pero usted se acordará, o luego léalo en su casa, en el libro de Daniel, cuando habla acerca del último imperio, acuérdese que el libro de Daniel, Nabucodonosor y el propio Daniel, que en el capítulo 7 ve los imperios como bestias, Nabucodonosor no los ve como bestias, pero la última bestia que es
esa bestia que pisa todo, ¿no es cierto? Y que tiene 10 dedos, ¿no es cierto? Se supone que los 10 dedos son Europa de alguna manera apoyando a este individuo que va a aparecer en la palestra en un momento de gran necesidad del mundo, cuando el mundo necesite unidad. Pero él no va a gobernar solo, lo dijimos. Dice el libro de Daniel que va a ser como el hierro y el barro mezclado. Es como yo lo digo siempre, nuestro país tiene una característica que nos gobierna una coalición. Pero, ¿cuándo se ponen de acuerdo ellos? Ellos se pusieron de acuerdo simplemente para los votos y luego tienen unas peleas continuas. Hoy día el presidente Boris ya no es del gusto de la gran mayoría de los radicales que estaban a su lado. Y mucho está ocurriendo. Entonces, ahí viene ese tiempo. Entonces, ese tiempo cuando él diga, como dice allí en Mateo 24, como dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice que se sienta en el templo de Dios. Reitero lo que he dicho. Daniel dice en el capítulo 11 que él no va a honrar al Dios de sus padres. Dice que él no va a hacer caso del amor de las mujeres. Yo personalmente no creo que vaya a ser un homosexual. Creo que él va a estar tan dedicado a lo suyo que los 3 años y medio lo que va a estar haciendo él es un imperio propio, un gobierno propio y un ejército propio. Por eso dice ahí que honrará al Dios de las fortalezas. En consecuencia, cuando él se siente en el templo de Dios, ¿sabe qué? Lo vamos a graficar de esta manera, a lo mejor no es el mejor ejemplo. No voy a poner mi país, voy a poner a los argentinos mejor. Hace poco me puse a ver acerca de lo que ocurrió con ellos con los gobiernos militares. En nuestro país pasó. ¿Usted cree que alguien vino y apareció en la moneda, por ejemplo, diciendo, ¿saben qué? Hoy día yo soy su presidente? No, ellos pusieron la gente en diversos lugares estratégicos y sometieron al país. Yo todavía recuerdo cuando venían los bandos, ¿se acuerdan de los bandos? Que los leían ahí, bando número 1, bando número 2, ustedes no se acuerdan, son más jóvenes que yo ya. Pero ahí bando número 1 y aparecía en la radio. ¿Por qué? Porque ellos lo habían hecho estratégicamente. Este hombre lo va a hacer de la misma manera. Y ahí se va a levantar una guerra. Una guerra que no es menor, que la misma escritura dice ahí en el capítulo 11 de Daniel, que él cuando vaya hacia África, en ese afán de conquistar, dice que va a oír noticias del oriente y del norte. Rusia, ¿y quién más? China. Y viene un ejército de 200 millones. Y él se devuelve. Entonces, eso es lo que está aconteciendo aquí. Entonces, por eso dice aquí, vuelvo a reiterar el versículo 2 del 6. Y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Y de ahí obviamente viene todo lo que tiene como consecuencia de la guerra. Cuando vio el tercer sello y el tercer viviente que se ven y mira un caballo negro que lo tenía una balanza en la mano y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libros de trigo, viene una gran inflación, mucha hambre. Luego dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la cuarta voz del ser viviente que decía, ven y mira, un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, el Hades le seguía, le fue dada la parte sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Yo vuelvo a reiterar, lo he dicho más de alguna vez, piensen en todos los animales domésticos, vamos a poner animales domésticos, no piensen en un león, piensen en los animales domésticos. Yo no sé si usted alguna vez se ha enfrentado a animales domésticos, sobre todo perros cuando andan en jauría. Yo nunca voy a olvidar un día, yo cuando estaba trabajando en Valparaíso, yo entraba a 5:30 de la mañana. Caleta Barca, un semáforo y de repente una cantidad de perros. Se pararon literalmente en mi vidrio. Me mordieron los neumáticos, llegué un poco más allá, los neumáticos hechos pebre. Yo recuerdo que en esa época, ustedes se acordarán, que aquí en el Hotel O'Higgins una jauría de perros atacó también personas. Trasladen eso a un futuro, trasladen donde hay hambre, donde hay necesidad, donde hay todo un caos enorme. Eso es lo que va a traer el anticristo como consecuencia sobre este mundo. Ahora, obviamente la iglesia no va a estar aquí. Pero algo interesante, por favor, también con esto. ¿Por qué?
La Biblia misma también dice que lamentablemente todas estas personas van a tener que lamentar su elección. ¿Por qué? Porque Él los va a engañar. El único que realmente puede ofrecer algo que no va a ser mentira es Cristo Jesús, el único. La historia está llena de estos personajes que han engañado a la gente. Llena. El anticristo claramente aquí que está apareciendo, la Biblia lo denomina como diversas maneras y diversos nombres. El único que lo llama el anticristo, ¿quién es? Juan, primera de Juan capítulo 2. Pero miren lo que dice él con respecto a esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, según no ha pecado. Si vamos más abajo, por favor, al versículo 7, más abajo todavía, perdón. A ver. Sí, el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, el miércoles hablamos de eso. Según vosotros oíste que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Alguien dice que Satanás cada cierto tiempo, porque él no sabe todas las cosas, entonces cada cierto tiempo él prepara hombres. Y algo interesante con estos hombres tienen una particularidad. Si uno va al capítulo 13, por favor, el capítulo 13 decía que Satanás, o el anticristo en este caso, iba a venir, iba a hacer guerra. ¿Y contra quién iba a hacer guerra? Contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Los judíos. Si usted hace mención, por ejemplo, Antíoco Epífanes, en la época de los Macabeos. Si usted hace mención, por ejemplo, de Adolfo Hitler. Y hay como una consecuencia. Ahora, algo interesante con esto del capítulo 13 y del capítulo 6 también. ¿Por qué? Porque reiteramos algo que habíamos dicho también y hemos dicho en más de alguna ocasión, que este tiempo de engaño va a ser al principio permisivo en el sentido de que van a existir las religiones del mundo. Por eso la Biblia dice que en Daniel 9:27 dice que Él confirmará el pacto con ellos y por una semana, dice, 7 años, pero a la mitad de la semana, dice Daniel 8, que hará cambiar los tiempos y todo. Entonces, algo interesante con esto, porque vuelvo a reiterar, para que uno se ubique en el tiempo, en el capítulo 13, lo que está ocurriendo ahí realmente es la mitad de la tribulación, porque ahí Israel empieza a hacer pelea contra las personas. Y algo interesante, con la gran mayoría de las personas que van a habitar en ese momento en el mundo, la gran mayoría va a tener un resentimiento mucho mayor que el que hoy tienen sobre nosotros y sobre las diversas iglesias. Yo lo decía el miércoles, los jóvenes, antiguamente los jóvenes eran no sé, mormones, testigos de Jehová, católicos a lo mejor, pero pertenecían a algo. Hoy día los jóvenes, olvídense. No hay jóvenes realmente que digan que creen en Dios. Entonces va a haber una calidad de persona que se va a poner tan contenta cuando este hombre levante una guerra en contra de todo lo que es religión. Por eso no se olvide. Volvemos a reiterar para aquellos que lamentablemente a veces escuchan y se confunden cuando dice el Señor será predicado el Evangelio del Reino, entonces vendrá el fin. Y algunos dicen, porque esto no es menor, algunos reformados en el siglo en el siglo XIX, siglo XX, ellos decían lo siguiente, antes de que ocurriera la Primera Guerra Mundial. Ellos decían que para que Cristo volviera a este mundo, el mundo tenía que ser cristianizado completamente. ¿Por qué? Porque tomaban ese texto y decían que si el mundo no era cristianizado, en consecuencia no iba a poder venir Cristo Jesús. Ahora, obviamente eso es contra todo lo que uno ve en las Escrituras cuando habla de las dificultades, de los problemas, de las situaciones, como Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, el que quiere vivir piadosamente, ¿qué es lo que sufrirá? Persecución. O lo que dice Juan 16, el propio Jesús en el mundo, ¿qué es lo que tendréis? Aflicción. Nunca la Biblia ha hablado, al contrario, cuando Jesús habló de la parábola o de la semilla, esa semilla, ¿no es cierto?, de la mostaza, que va a crecer tanto, ¿quién va a ser nido en esa? Las aves del cielo. ¿Y quiénes son las aves del cielo? Si usted va a Mateo 13, Satanás. Satanás se va a meter a la iglesia, por eso reiteramos Apocalipsis 3, verso 11, la iglesia de la Odisea.
La iglesia de la Odisea que hoy existe es diferente a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es chica, es pequeña, no tiene mucha fuerza, no tiene mucho dinero, pero ¿sabe lo que tiene a su favor? Que no ha abandonado la palabra. Pero la otra iglesia, recuerden, la otra iglesia, ¿qué es lo que dice? Es rica, no tiene necesidad de nada. ¿Y qué dice Dios? Una cosa totalmente diferente. Al punto que dice que Dios ni siquiera está dentro de ella. ¿Dónde está? Fuera de ella está la puerta, llamándolos desde afuera, porque Dios los ama. Y siempre hemos dicho, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no ha venido porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, aún la gente que está metida en falsas en secta o lo que sea. Entonces, eso es así y eso es interesante mirarlo de esa manera, ¿ya? Ahora, la Escritura, vuelvo a reiterar, cuando habla de estas cosas, cuando habla de todo este tipo de gente y de personas que van a estar allí, Satanás se va a ir en contra de la iglesia, este grupo de personas también. Algo que tampoco hay que dejar de mencionar es por qué la Biblia habla de un gran avivamiento en la época de la tribulación, no de la gran tribulación. No sabemos si en la gran tribulación va a haber, bueno, en la gran tribulación va a haber predicación. Pero la predicación va a ser de manera sobrenatural. Porque en la mitad, ¿quién va a estar predicando? Los 144,000. ¿Y quién más? Los 2 testigos de Apocalipsis 11. Pero en la gran tribulación, ¿quién va a predicar? Un ángel. Porque va a haber una necesidad de que sea algo sobrenatural por todo lo que va a estar aconteciendo en la tierra. Entonces, este tiempo que estamos viendo en Apocalipsis 13:6 es un tiempo en donde ha comenzado la persecución en contra de todo lo que se llame religión. ¿Y cómo lo sabemos? Por favor, vamos nuevamente al versículo 5. Leamos el 4 y el 5. Y adoraron al dragón, el mundo entero, todos estos jóvenes que están naciendo bajo este prisma de hoy día. Le había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo que como la bestia, ¿quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemia. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de los que moran en el cielo. Digamos, él va a ridiculizar todo lo que tiene que ver con Dios. Y toda esta gente joven y toda esta gente que va a estar allí, va a estar a una con él. Y al mismo tiempo, ¿qué va a hacer él? Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Otra cosa importante, ¿por qué no en la iglesia? Porque muchos dicen que la iglesia pasa la tribulación, porque Jesús dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia nunca va a ser vencida por Satanás. Y a la iglesia se le ofreció ¿qué? Lo mismo, que no se olvide que nos decía ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que Dios nos va a salvar o nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. 1 Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9 y muchos otros textos, y particularmente lo que Dios le dijo a Abraham cuando Abraham le preguntó, ¿vas a juzgar a los justos con los injustos? No, dijo. Entonces la iglesia va a ser sacada. ¿Ya? Entonces lo importante es eso, que estemos tremendamente claros. Y reitero, lamentablemente muchas personas decían eso que acabo de mencionar, que la iglesia tiene que predicar el evangelio en todo el mundo, y que si no predica el evangelio en todo el mundo, Cristo no puede venir. Mentira. Y ellos tuvieron que tragarse sus palabras. ¿Por qué? Porque lo primero que les vino el año 1918, ¿saben lo que fue o no? La Primera Guerra Mundial. Y no eso, luego la Segunda Guerra Mundial. Y no eso, la Guerra Fría. Y no eso, la guerra hoy día, a nosotros ya no nos informan de Ucrania, ¿o sí? Ya no les interesa a los medios de comunicación. Hoy día, ¿de qué están hablando? Del Festival de la Canción. Están hablando del mundo, no sé cómo se llama el infeliz ese. De eso están hablando, porque eso es lo que vende. Eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, lamentablemente, vuelvo a reiterar, se nos engaña y engañan a la gente, y la gente lamentablemente piensa eso. Piensen hoy día, usted, no sé si usted sabe que Pakistán y India están ahí a punto de enfrentarse. Y ambos tienen bombas atómicas. Nadie sabe eso. La guerra de Siria sigue estando ahí.
Entonces, como dijo el Señor, oiréis de guerra, rumores de guerra. Entonces, uno tiene que tener cuidado, reitero, con los engaños. La Biblia, cuando habla de este hombre que aquí estamos definiendo de alguna manera, Juan lo llama el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, un rey obstinado. Y cuando uno mira cada uno de esos versos, se va a dar cuenta de lo interesante de esto. Ahora, lamentablemente el mundo está tratando de ridiculizar esto y colocan al anticristo, así como a Satanás lo vestían de qué, ¿se acuerdan de qué? Con cachos de rojo, con cola y con un tridente. Ese es el dios Pan de los griegos y de los romanos. Y el anticristo, ¿a qué lo han puesto? ¿En qué categoría? Del conejo de Pascua y de Santa Claus. Pero el anticristo es real. Ya lo dice Juan, ya hubieron muchos. Y hicieron lo que hicieron, trataron de gobernar el mundo y se fueron contra aquí los judíos. Y lo que viene contra de los judíos nuevamente. Entonces, lo tremendo de esto es eso. Muchos tratan de ridiculizar todo esto. Pero esto es real. Quiero que vayamos viendo algunos textos, por favor. Yo quiero irme lento, en realidad no quiero irme rápido. Vamos a Daniel capítulo 8, por favor. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda un poco a identificarlo a él y a conocerlo. Daniel capítulo 8, versículo 9. Dice, en el año tercero del rey Belsasar. ¿Se acuerdan quién es el rey Belsasar? Es el nieto de ¿quién? De Nabucodonosor, es el nieto. Versículo 9. Dice, a ver, vamos más atrás. Del 7, y lo que vi, llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró 2 cuernos y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien lo librase al carnero de su poder y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra glorioso, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario, y fue echado por tierra, y a causa de su prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo, hasta 1230 tarde y mañana luego el santuario será purificado. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y una voz de hombre entre las riberas de Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, él me tocó, me hizo estar en pie y me dijo, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir, el fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, tenía 2 cuernos, estos son 2 los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y a fin de reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigma, y en su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grande ruina, prosperará, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su mano, en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá mucho, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Cristo, pero será quebrantado, aunque no por fuerza humana. La visión de la tarde y mañana que te ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y ahí dice, yo, Daniel, quedé quebrantado. Entonces, qué interesante cuando uno mira aquí a este hombre, la definición, y uno empieza a mirar todo lo que él hace, y aquí se le llama el cuerno pequeño. Interesante, todo lo que usted lo lee y lo vuelve a leer, se va a dar cuenta de por qué es el anticristo. Ahí está, claramente. El capítulo 7, por favor, miren.
del mismo Daniel. Interesante lo que decía, y no sé si se dio cuenta, que es lo que hará con su sagacidad, hará prosperar. Porque él va a traer engaño, él va a ser un diplomático, él no va a ser una bestia, no va a ser va a ser una persona que va a traer soluciones al mundo. Y el mundo lo va a recibir como dice Apocalipsis 13. ¿Quién como él? ¿Quién como él? El mundo lo va a adorar porque va a ser un solucionador de sus problemas. No se olvide que el mundo eso es lo que anda buscando. Al mundo no le interesa otra cosa. Con Jesucristo, ¿qué es lo que quisieron hacer ellos? Rey. ¿Por qué? Porque le convirtió los panes y los peces, la poca cantidad en cantidad industrial, y dijo, con esto no trabajamos más. Los jóvenes de hoy día, no se olviden, muchos de eso es lo que buscan, lo quieren todo, pero no quieren ningún esfuerzo. No quieren trabajar, no quieren estudiar, muchos. Entonces, el 7, por favor, dije yo, versículo 8. Estamos hablando del capítulo 13 y viendo los otros textos que habla aquí. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, de aquí otro cuerno pequeño, ya lo dijimos, hombre de pecado, del inicuo, cuerno pequeño. Dice, de aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Fíjese eso, lo que dice Apocalipsis, que hablaba él grandes cosas, primero cosas a los hombres que quieran oír. Y cuando él se siente ya contra el cielo y el mundo que odia las cosas de Dios va a estar feliz. Dice, estuve mirando. Por favor, una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras. Si usted se da cuenta, esto está hablando del libro de Apocalipsis, que está hablando de que este hombre, ¿no es cierto?, no se olvide. Si vamos a Apocalipsis 19, acuérdense que en Apocalipsis 19, vamos para allá, por favor. Yo sé que hay harta, después escuchan el estudio en su casa de nuevo. El capítulo 19, miren, dice que Jesús, ¿no es cierto?, viene, versículo 11, ya. Dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco que lo montaba, fiel, verdadero, con justicia juzga, pelea. Aquí él viene al final de la tribulación, por favor. Nosotros le seguimos. ¿Por qué le seguimos? Oh, el anticristo no puede venir si antes no viene, ¿qué? El rapto de la iglesia, quien es quitado de en medio. La segunda venida de Cristo, como vuelvo a reiterar, que lamentablemente por ahí hay tanta doctrina errada que dice que la segunda doctrina de Cristo, la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo no puede venir, Él no puede venir por segunda vez si antes no ha venido la apostasía. La apostasía no puede aparecer si no ha sido quitado del medio. ¿Quién? ¿Quién se lo impide? Que es la iglesia. Por eso es interesante lo que dice aquí. Reitero, miren, y al final del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, altivo de rostro, entendido en enigma. Reitero, por favor, va a ser una persona que va a sorprender al mundo. Lo va a sorprender con su astucia, con todo lo que él va a hacer. Dice, leo nuevamente, su poder se fortalecerá con fuerza propia. ¿Qué decía el capítulo 13? ¿Qué dice el otro texto de Daniel? ¿Qué le va a dar poder? Mírenlo, léanlo por favor conmigo. Me postré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un hombre blasfemo. La bestia que vi era semejante al leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Lo mismo que nos dice Daniel. Vamos a ver 2 versos y terminamos. Seguimos la próxima semana. Por favor, yo no tengo ningún problema, todas las preguntas que puedan tener. No tengo ni un problema en responder sus interrogantes. Yo sé que hay muchas dudas, pero lo importante es eso. Deseamos el 8.3 al 25, por favor, leámoslo nuevamente.
Arriba hay otros textos en el capítulo 8 que son interesantes. Dice, y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará, hará arbitrariamente, dictatorialmente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Verso 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Piensen por favor que no solo va a estar Satanás, no solo va a estar el anticristo, ¿qué más existe ahí? Apocalipsis 13:11, el falso profeta. El falso profeta que personalmente, por eso reitero, creo que es el Papa. ¿Por qué? Por la capacidad que él tiene de reunir las religiones del mundo. Hoy eso está haciendo él. Yo les decía a ustedes, los jóvenes, que hace poco se reunieron en torno a esto, eligieron una canción que es su canción como himno. ¿Sabe cuál es o no? La canción de John Lennon. Imagina. Imagina que no existe el cielo, que no existe el infierno. Ya el Papa ha estado diciendo todo este tiempo que el infierno no existe. Entonces, no es algo menor. Por eso, algo interesante, lo voy a decir, tengo mucho más cosas aquí que decir, pero quiero decir algo interesante, que no es menor esto. El último texto y digo lo que tengo que decir. Daniel 11. Daniel 11. Versos 37 y 38. Ya Daniel 9:27 lo dice, el 7 y 8 nos dice que va a salir de la plataforma europea. Le leímos ahí el capítulo 13, ¿no es cierto? Un sistema religioso le va a ayudar, Apocalipsis 17, pero algo simple, quiero terminar con algo muy sencillo. Quiero que vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con el rapto y la segunda venida, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, la segunda venida. ¿Por qué? Porque el rapto, dice, nadie sabe, no hay día ni hora, solo Dios lo sabe, el Padre. Nadie os engañe, la palabra nuevamente, el cuidado con el engaño. El engaño, por favor, todo lo que tú recibas, sobre todo a los que les gusta mucho estar en la internet, a todos los que les gusta estar escuchando lo que sea, por favor, todo lo que usted escuche, todo, tiene que pasarlo por el sedazo de la palabra. Todo. Y usted se va a dar cuenta que hay muchas de las cosas que realmente que se dicen que no pasan. Nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá la segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de ¿qué? De pecado, el anticristo. El anticristo es real. Algunos dicen que está vivo, no lo sé. Y aquí lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de Dios, tanto que se templa en el templo de Dios como Dios. ¿Cuándo? Cuando en la mitad de la tribulación. Dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por favor, la palabra anticristo, ¿sabes lo que significa? En vez de. Por eso Jesús le dijo al pueblo judío, ¿qué le dijo? A mí no me reciben, pero va a venir otro en su propio nombre y a él lo van a recibir. Por eso en el 37 al 39 lloró. Si hubieras conocido el día de tu visitación, pero no me vas a ver hasta que digas, bendito el que viene en el nombre de Dios. Israel tiene que vivir todavía muchas dificultades, muchas pruebas. Va a ser atacado por Rusia, va a ser atacado por las naciones árabes. Dios va a hacer un milagro, dice Ezequiel, y ese milagro va a hacer que ellos vuelvan a Dios. Ellos tienen mucho resentimiento, la gran mayoría de los jóvenes no creen en Dios. Ellos tienen resentimiento por lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. Si usted va a Israel, espero ir el 2024, Dios mediante, si estamos aquí todavía. Si vamos a Israel o alguien va a Israel, se va a dar cuenta que la gran mayoría no cree en Dios. Y usted dice, ¿cómo es posible? Así es. Y Dios va a tener que hacer un milagro en Ezequiel 11, después otro milagro y ellos van a volver a la fe de Jehová. Y luego van a venir a la fe de Cristo. Cuando vean esto, y dice Zacarías que van a llorar como se llora por el unigénito, cuando digan, wow, ese que negamos hace 2000 años era el Mesías real y verdadero. Y ahí vienen a Cristo.
Y ahí viene todo lo que la Biblia dice. Acuérdense que tiene que ser expiado el pecado del largo. Pero dice, ¿no os acordáis, verso 5, que cuando todavía estaba con vosotros decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste? Está en acción el misterio de la iniquidad. Todo solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, que es la iglesia. Entonces se manifestará aquel inicuo, que el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Quiero decir algo muy simple aquí. Lea el texto que sigue, por favor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios va a usar una vez más a Satanás para que engañe a las personas, como dice aquí, que se complacen en la maldad, que no quieren venir a Cristo Jesús. Sobre todo lo que vamos a ver en esa época, como yo digo, que va a ser una época tremenda. Si hoy día tenemos jóvenes tremendos, esos jóvenes que vienen van a ser horrorosamente peores que estos. Y aquí dice que Dios elige toda esta situación para que, yo reitero, por favor no se olvide que Jesucristo tiene que hacer algo. Reitero en 1 Corintios 15, Él tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. El anticristo, la bestia que lo vemos en el 19, en el lugar de tormento, en el lago de fuego, el capítulo 20, Satanás está atado por 1000 años, es suelto y luego, ¿dónde es echado? Al lugar de tormento. ¿Dónde son echadas las personas que le siguieron? Al lago de fuego. ¿Dónde fueron echadas las personas que le siguieron? Al lugar de tormento. Porque aún no han sido sacados de allí, van a ser sacados luego en el capítulo 20, verso 11. Entonces, pero lo importante de esto, mis hermanos, para nosotros no importa lo del anticristo, tenemos que tenerlo como conocimiento. Pero ¿qué es lo importante para nosotros? Lo que Jesús dijo. El día y la hora nadie lo sabe. Lo único que Él espera de ti y de mí es que seamos como el siervo fiel y prudente. Que no importa la hora que llegue su Señor, ¿qué va a estar haciendo? Esperándole. Eso es todo lo que a nosotros nos debe importar. Nosotros, hoy puede ser el día. No sabemos. Lo importante, como dice el apóstol, que no seamos sorprendidos. Porque no se olvide, como el apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya logrado ya, prosigo a la meta para ser alcanzado. ¿Por quién? Él va a aparecer. Y Él va a pronunciar nuestro nombre y vamos a aparecer de este mundo, como dice Tesalonicenses, como dice Apocalipsis, y nos vamos a estar con el Padre. Eso es lo que nos espera a nosotros. Y lo otro, los que estamos más viejitos ya, 70, los más robustos 80, a lo mejor a algunos nos toca partir por ese sendero, no lo sé, espero que no. Pero hermanos míos, esto es real, esto es genuino, esto no son fábulas, como dice la Escritura, no hemos dado a conocer mediante fábulas, sino lo que hemos visto, lo que hemos tocado. Ellos vieron a Jesús irse al cielo. ¿Y qué se les dijo a ellos? Este mismo Jesús que ha sido tomado, volverá. ¿Pero con quién? Con nosotros, antes de ser tomado. Así que de eso se trata esto. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que es mucha y bastante, pero te ruego que nos ayudes a seguir escudriñando y conociendo, Dios, esto. Conociendo la verdad que viene sobre este mundo, Dios, y rogándote a ti, Padre, que tu misericordia siga extendiéndose en este planeta, Señor. Especialmente oramos por los parientes, Señor, oramos por los amigos, oramos por la gente que está a nuestro alrededor. Oramos para que tú nos sigas dando de nuevo, como decía tu iglesia, lloraba tu iglesia, Señor. Que sigamos diciéndole a las personas las cosas, tratando, sabiendo y reconociendo que no somos nosotros, Señor, pero que de alguna manera puedan abrir sus ojos, Señor, para que tú puedas resplandecer sobre ellos, Señor. Oramos por ellos, Señor, oramos de verdad por todos los que nos rodean, por todos los amigos, oramos por los creyentes que de repente no están tan entregados a lo mejor a ti, Señor, para que dejen de ser como es esa iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia, y tú dices que no se puede ser tibio, es frío o caliente, Señor. Yo te ruego, Dios, que extiendas tu misericordia, como aprendíamos el miércoles, que sigas extendiendo tu misericordia sobre cada uno de nosotros, y rogamos una vez más por este mundo, Señor.
para que muchas personas te puedan conocer, Señor. Gracias, Dios, por amarnos tanto y enseñarnos tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.